Oscar se están preparando para esta edición, la número 95, y hay un protocolo para evitar situaciones inapropiadas como la bofetada que acabamos de reseñar. Hoy quisimos invitar a Ana Cárdenas. Ella es consultora de negocio, especialista en estrategia y reputación. Ella tiene 2 premios internacionales por sistema de crisis y bueno, qué interesante porque ¿cómo se maneja una crisis de este tipo? O sea, tú activas un protocolo para que alguien no haga qué, porque como dices tú, Toto, ¿quién se va a levantar a darle Bueno, otra cachetada a otro? sí, ya pasó el momento. Yo no creo que nadie este año dé una cachetada. Pero Ana, antes que nos respondas eso, yo necesito saber, tú tienes 2 premios Guinness. ¿En qué? ¿En qué te ganaste tus 2 premios Guinness? Bueno, pues muchísimas gracias por estar Encantado. aquí con ustedes y con toda su audiencia. Con la respuesta específicamente del premio Guinness, yo soy parte de Speakers Exma Ajá. y hubo un récord que nos ganamos conjuntamente 130 personas por hacer la clase de marketing más larga del mundo. Wow. Duró 72 horas y era un súper reto porque no podían haber ni siquiera 10 segundos de interrupción. O sea, ponentes hablando Ponentes y hablando. Y hablando y literalmente eran personas en distintas partes del mundo, lo cual complejizaba la situación, problemas de internet, que alguien no llegara a tiempo o alguien se pasara, o sea, era un verdadero Qué reto. bueno. Y el otro fue un tema de comunicación, pero asociado a una campaña en Europa. Qué chévere. Qué bien. En tu casa deben estar muy orgullosos de ti. Te digo, yo no tengo Sangre nada. española, sangre española. Hablemos de esto, pues, ¿cómo, más allá de los Oscars, porque lo que nos sirve es para las empresas, para Sí. todos cuando sucede una crisis, ¿cómo manejarla? Mira, el tema de los Oscar creo que fue como cuando ya rebasas el vaso y la gente se empieza a dar cuenta que este tipo de situaciones son importantes. De hecho, hay mucha gente que me dice, bueno, pero eso es para grandes empresas, a mí no me va a pasar nunca. Y la realidad es que le pasa a cualquiera. Puede ser a ustedes, puede ser a mí, puede ser a cualquiera de los que estamos acá por cualquier cosita detallada. Por Sí. ejemplo, estamos en esta sala, se va la luz y necesitamos reaccionar frente a algo. Si bien no llega a ser una crisis compleja porque es una situación manejable, se sale de tu zona de confort. Entonces, un primer punto es entender que las crisis le pueden pasar a cualquiera, a todos nos pueden pasar. Y lo segundo es entender que hay 2 maneras de verlo. Y lo ideal, lo que pasa es que es poco probable que todos lo hagan, porque la mayoría de la gente lo hace cuando ya está incendiado, es que montes un proceso previo, que es justamente lo que está haciendo el Oscar, aunque en su caso es reactivo por lo que pasó. Claro. Que, ojo, que no es la primera vez que les pasa, porque ellos ya han tenido temas con el tema de los negros, con el tema de las razas. Sí. O sea, ellos han sido bastante polémicos en los últimos años. Pero el poder montar un sistema previo, y ese sistema, como digo, no es el taco de la Biblia súper pesado, no. Es primero estar preparado comunicacionalmente frente a esto, porque ustedes que son periodistas lo saben, no es lo mismo estar en una entrevista tranquilo a estar en una entrevista que te están diciendo, tú, por tu culpa hubo un accidente, falleció alguien, hubo un problema, o sea, hay situaciones complejas. Lo segundo es, si eres persona o si eres equipo de trabajo, tiene que haber una conformación de un equipo que atienda esto. Y dentro de ese equipo hay personas de legal, personas de comunicación, personas de mercadeo, de operaciones, y depende mucho de la dinámica de cada empresa. Y tienes que tener protocolos, que es lo que pocas veces la gente le presta atención. Y los protocolos no te van a salvar de que te pase la situación, que eso es importantísimo. Las situaciones van a pasar. De hecho, 8 de cada 10 empresas van a pasar por alguna vez, en algún momento, por una crisis. Y cuando hablamos de situaciones, ¿hablamos de qué, Ana? O sea, Bueno, ¿a de qué las se más refieren? variopintas. Por ejemplo, Ajá. si hablamos de una persona, es una situación en redes sociales, empezaba un tema de mala reputación en redes sociales por una situación que pasó, un comentario, etcétera, y eso se puede convertir en trending topic, Se problemas, magnifica. etcétera. ¿Y cuáles son los más Se comunes de magnifica. esas situaciones en las empresas, por ejemplo? En las empresas normalmente tiene que ver con problemas operativos. Por ejemplo, toda empresa debería tener una gerencia de riesgos mínima donde tú puedas saber si eres una empresa de distribución, entonces vas a tener probablemente un accidente de tránsito en algún momento con tus transportes. Si eres, por ejemplo, una empresa de salud, tienes que tener muy claro que pueden haber problemas de mala praxis y así con los distintos sectores en los que se mueven. Lo importante es que tienes que tener esas 3 cosas claras. Uno, los voceros muy preparados frente a crisis, que no es lo mismo que frente a otro escenario, y hay pocas personas realmente preparadas frente a esto. Lo segundo, cuál es el equipo de atención y contención posterior. Y lo tercero, cuáles son esos protocolos para verlo desde el punto de vista proactivo, que lo que uno quisiera, y es lo que está haciendo esta gente del Oscar, es montar un tema de alertas tempranas. O sea, ellos lo que quieren es, como ya nos pasó, voy a prepararme para que no me vuelva a pasar, pero no quiere decir que no pueda haber otra situación. Claro, porque como yo lo recuerdo del año pasado, la academia tardó como una semana Larguísimo. en emitir un comunicado. Larguísimo. Y eso es lo que se trata de evitar. Que me pusiste a pensar que, por ejemplo, uno en casa,
sobre todo si tienes chamo, tienes como al lado Sí. de la nevera como Sí. que los teléfonos, Ajá. pues de tu papá, de tu mamá, pero también de la ambulancia, de la policía, de qué te pasa. Eso es un protocolo de Ajá, riesgo, pero ahí ¿no? hay un punto importantísimo que acabas de decir. Por ejemplo, las empresas, esto le pasó a un cliente mío, Ajá. ellos están en una operación grande, una planta, y cuando cambia de CEO la operación, él decide, es una persona de poco relacionamiento, decide no hablar ni con Protección Civil, ni con la Guardia, ni con nadie. O sea, yo simplemente voy a llegar a operar y soy un tipo comercial, buenísimo. Les pasó un accidente muy fuerte, de hecho hubo 2 fallecidos, y el resultado fue que cuando levantaron el teléfono, bomberos, Protección Civil, Guardia, les dijeron, pero es que ni siquiera has venido a tocar mi puerta. Claro. O sea, tú no te has preparado para una situación así. Ok. La conclusión fue que el señor salió. Ahora, evidentemente, por de la ejemplo, operación. volviendo un poquito al caso del Oscar, que Sí. estamos haciendo una mezcla interesantísima porque estamos haciendo la relación de lo que está pasando con los Oscar y con lo que puede estar pasando en una empresa y cómo poder establecer estos sistemas de alertas tempranas, como dices tú. ¿Cuáles podrían ser en ese caso? O sea, yo no me puedo imaginar, porque el ejemplo que pone Toto al lado de la nevera, perfecto, tú tienes Sí. ahí la forma Sí. de llevar, pero en un caso como Pero- esto, en un espectáculo global, Sí. masivo, Bueno, ¿cuáles pueden ser esas alertas tempranas situaciones que pueden pueden detectar? pasar, y se lo decía hace no mucho de una clase justamente para un grupo de EXMA, y me decían, bueno, pero ¿qué le puede pasar a un speaker? Yo morirte en el escenario. O sea, algo tan básico como que te dé un infarto en el escenario. Te moriste. Claro, el de EXMA no me miró con buena cara en ese momento. Pero te puede pasar. Te Pues, es puede lógico. pasar, Ajá. o te caíste, o tuviste algo te puede pasar. Y esas son situaciones a las cuales estamos todos expuestos. Entonces, este tipo de situaciones realmente nos pueden pasar a todos los niveles. El tema es cómo podemos afrontarlos. Y lo segundo, que tiene que ver con los Oscar, es cómo podemos hacer para que el tiempo entre del suceso y que cierre el suceso sea muy corto. Sí. Porque mientras más tiempo está en la palestra pública, evidentemente, pues Es más elevado. comentario, que por ejemplo aquí en Venezuela, estoy pensando también en casos que han pasado. Alguien fue a una panadería, en la No. panadería encontró, creo que era una hojilla que había dentro de un cachito. Lo tuitea, obviamente eso se magnifica al punto que gente en Nueva Zelanda tuiteando sobre el cachito, que primero que es un cachito para Nueva Zelanda, pero entonces es lo que tú decías, ¿quién es el vocero de esa panadería que va a hablar y va a dar el comunicado? ¿No? O sea, eso es importante tenerlo Tal antes. cual. Y justamente ese es el ejemplo, que esto no es para grandes empresas, esto es Para todo el para mundo. todos. O sea, a todos nos puede pasar. Claro, O eso te iba a decir, escribiste, yo conozco casos que me han llamado desde community managers que se confundieron de cuentas y escribieron en la cuenta equivocada Ay, y qué generaron una pena. polémica enorme. Y es un error operativo, pero que al final, depende del personaje al que le estés trabajando, pues puede generar un problema enorme. Porque el no decir nada funciona. Va a depender del caso. Ok. Hay casos en los que el silencio es lo mejor por un tiempo y hay casos en los que no. Lo que sí es que ese silencio no es absoluto. Lo que tú tienes que hacer, siempre que haya, por ejemplo, fallecidos, heridos o algún tipo de impacto humano, Debe tiene ser que lo haber más- una comunicación y lo más debería haber en rápido menos de posible. los 60 minutos. Ah, Tú listo. puedes no tener respuesta del 100% de qué pasó, porque, por ejemplo, no tienes la autopsia, no sabes. Pero tienes que decir, nosotros como hipótesis. empresa Ujú. estamos atendiendo esta situación, estos son los hechos. Y estamos puros manejando estas Y hipótesis. estas son. Y cuando sepamos, les ¿Y diremos. cuándo no? ¿Cuándo se puede esperar? El caso de los Oscar podría ser un ejemplo Por perfecto. ejemplo, el caso de los Oscar tuvo como una polémica porque hubo una corriente que pensó que era a propósito, lo cual ya ha pasado en los Oscar, gente que hace cosas como estrategia Sí, a propósito para performance. generar Ujú. mayor polémica y después a la semana la gente se dio cuenta que no, porque realmente nadie quiere quedarse sin estar 10 años en la alfombra roja. ¿Qué pasa acá? Que ellos tardaron demasiado tiempo. Ellos tuvieron un hueco de una semana donde, ¿cómo llenas ese hueco? Con memes, con videos, con gente burlándose, con gente opinando, con gente hablando sin contexto, y lo que haces es generar una matriz de opinión tan fuerte y tan negativa que cuando Que tú cómo hablas, hace para ya pierdes recogerla. credibilidad. ¿Y cómo hace Tal para cual. recogerla? No la puedes también? recoger. No la recoges. Entonces, ese silencio allí no funcionó. Tú puedes hacer silencio durante un tiempo si no quieres generar una polémica. Por ejemplo, yo se lo recomiendo full cuando son personas en redes sociales, no hables por hablar. Primero hay que ver cuál es la estrategia, vamos a definir qué vamos a hacer y mientras tanto tú simplemente vas a comentar que estás atendiendo el caso y que próximamente vas a comunicarte. Pero no puedes ni el silencio absoluto ni hablar por hablar Todo sin se saber. tiene que hacer con una estrategia. Sí, yo soy fiel creyente de las estrategias. O sea, Claro. de hecho, creo que la mayoría de los errores y los problemas en crisis es porque no hay estrategia. Es manual de incendio, Sí. ¿me entiendes? Si la empresa hace anualmente, vamos a hacer un simulacro de terremoto, vamos a hacer un simulacro de incendio, Tal cual. tenemos que hacer un manual de crisis, ¿no? Tal cual, tal cual.
Qué maravilla. Ana, estamos conversando con Ana Cárdenas, consultora de negocios, especialista en estrategia y reputación. Me encanta, por cierto, síganla, @Ana. K. Cárdenas López. Ana K. Cárdenas López tiene muy, muy buenos consejos para tu empresa. Y te quería preguntar eso, ¿los clientes te contactan a ti porque tienen, por lo general, qué tipo de problemas? Mira, esa es una muy buena pregunta. Evidentemente, situaciones de crisis, el 100% son confidenciales y no los puedo exponer, Claro, ¿no? pero ejemplos. He manejado todo lo que se puede imaginar, desde un sindicato súper complejo hasta una situación de un incendio en una planta, o sea, de todo. Y no puedo hablar de eso. Pero yo creo que también el haber estado involucrada y el relacionamiento hace que cuando pasan cosas te refieren directamente. Ojo, eso es súper encriptado, o sea, no puedes hablar mucho de eso, etcétera. Pero que no sé cómo manejar esta situación, entonces te llaman No a ti tengo para idea que cómo tú le manejar. ofrezcas, mira, esto es lo que tienes que hacer. Exactamente. Y lo que pasa también es que en Venezuela, y eso es parte del, bueno, lo que ha pasado, hay poca gente que lo maneja porque la mayoría de las personas que eran expertas en esto se fueron. O sea, que son como cualquier otra profesión, Claro. ¿no? Esto no es exclusivo Eso, nuestro. eso Mira, no estaba en el control del riesgo. Ay, mira, Ana, ¿y cómo se maneja, con qué estrategia se maneja el tema de la reputación? Que eso es tan delicado. Bueno, ese es uno de los puntos importantes porque toda crisis te lleva a un buen o mal manejo de reputación. Depende de cómo la manejes, vas a salir bien o peor parado. De hecho, hay manejos de crisis que hacen que más bien tus números vayan para arriba a favor y situaciones que van al contrario. Lo que yo siempre digo es que dentro de toda estrategia tiene que haber vocería, o sea, tiene que haber alguien que dé la cara, porque no hay nada más desagradable en una situación de crisis que el silencio absoluto y como si estuviéramos en un bloqueo de hielo, o sea, Sí, no podemos sí. ser así. Lo segundo es mucha claridad y simpleza. A veces la gente en crisis como que trata de magnificar la situación y hay situaciones que de verdad son muy sencillas y explicándolas de manera muy clara, yendo directo al punto y gerenciando expectativas del otro, las resuelves. Y lo tercero, perdón que te No, interrumpa, tranquila. tiene que ver con ser consistente y coherente, que de hecho es un mantra que yo siempre hablo full. Uno no puede ser una empresa y apagar un fuego hoy, apagar otro fuego mañana, apagar otro fuego mañana. O sea, tienes que ser coherente con tu filosofía, tu cultura y en el tiempo. No, y que en este mundo en donde, pues bueno, la cultura de cancelación, si tú hiciste algo malo, te lo van a criticar por el resto de tu Siempre. vida. Que en verdad, si tú sacas ese comunicado diciendo una verdad sencilla, esa debería ser tu verdad. Tú no tienes por qué publicar un segundo comunicado explicando Así es, más, ¿no? porque ese es tu position paper, o sea, es como tu No, posición no oficial, aclares que oscurece. no aclares que oscurece. Sí. Además, ya Sí. ahí es expresado todo. Y otra cosa que es muy importante para quienes están escuchando, que también siempre lo digo full, es lamentablemente uno coloca el comunicado, pero no puedes empezar a hablar con tus amigos, o sea, family and friends no funcionan en crisis. O sea, No. tú te hablas a ti mismo y a quien te esté ayudando, no puedes hablar con nadie, porque siempre va a haber alguien que no entendió bien la información, que se la contó a la abuelita que no entendió bien, que el hijo la escuchó y se la contó al amigo. Sí. O sea, siempre hay información de más. Claro. Entonces, en crisis es literalmente como los abogados. No podemos hablar de más. De Hablamos más. con quien estemos trabajando esto. Wow, Ana, qué interesante. De verdad que vamos a invitarte otro día para seguir, porque es un Sí, tema ajá. muy bueno. Y de verdad, síganla en sus redes, Ana K. Cárdenas López. Tenemos rato, Toto y yo viendo todo lo que estás publicando allí. A mí me encanta. Y Además que eres mi primera récord Guinness. Ay, también. Gracias. Ana Cárdenas, consultora de negocios, especialista en estrategia y reputación. 2:35 minutos, nos vamos a ir a la Gracias, Ana. pausa y Gracias. vamos a venir con Isabela Arteaga, porque recuerden que es nuestra sección de toda la semana, ama de casa, las medias perdidas, ¿qué hago con la otra? La boto, la coso, la rompo, ¿Dónde ¿dónde la esas busco? medias? ¿Dónde Que uno está? lava ¿Por qué se ropa, pierden así? ¿dónde está la media? Vale? Ahí venimos. Y hacemos Publicidad. para hablarles de Perfect by Orsini, para hablarles de la maravilla que significa pues tener todos